Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una alegría, un gustazo estar con todos ustedes. Hoy sábado 23 de septiembre estamos en la serie Encuentros con Jesús. Ya es el día 37 y el día de hoy se titula Las llaves del reino. Estamos estudiando esta maravillosa escena, importantísima escena. No puedo exagerar la importancia de esta escena que estamos estudiando, donde Jesús se aparta de las multitudes, se aparta de los conflictos con los líderes religiosos y quiere tener un momento a solas con sus discípulos en la intimidad para enseñarles algunas de las cosas más importantes que les va a enseñar en todo su ministerio. Estamos en un punto crucial, no solamente en la vida de los discípulos, en la vida del ministerio de Jesús, sino en la vida del mundo entero, porque Jesucristo va a enseñar algunas cosas que son cruciales para que la iglesia de Cristo permanezca aún después de su muerte y resurrección. Y de hecho, esta escena de Jesucristo con sus discípulos en Cesarea de Filipos va a ser un punto de quiebre, va a haber un cambio de dirección y el ministerio de Jesús ahora va a apuntar hacia la cruz, directamente hacia la muerte de Cristo Jesús y hacia su resurrección. Así es que es importantísima esta escena donde, en resumen, lo que estamos viendo aquí es respondiendo a la pregunta: ¿quién es Jesús? El Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y eso qué significa? Y esto es importantísimo para el ministerio de Jesús, para los discípulos, para la vida de la iglesia, para el mundo entero. Y bueno, la escena que hoy vamos a estudiar tiene algunas frases, dichos de Jesús que son de difícil interpretación y que, bueno, han suscitado numerosos debates, polémicas entre los diferentes grupos cristianos. Yo no pretendo dar una respuesta absoluta y definitiva el día de hoy, así es que no pretendo que todo quede aclarado de una vez y para siempre, porque más me interesa en los devocionales que tengamos una palabra para nuestra vida, no discutir temas teológicos necesariamente, aunque sí, cuando hace falta, pero que lo apliquemos a nuestra vida y que recibamos palabra de Dios para la vida diaria. Pero sí hay que decir algunas cosas importantes para entender lo que Jesús está diciendo. Así es que acompáñenme, vamos a estudiar este maravilloso texto de la palabra de Dios, no sin antes orar. Señor, háblanos, revélanos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy. Ayúdanos a responder estas preguntas difíciles de este pasaje, Señor, que suscita respuestas diferentes, pero sobre todo, Señor, háblanos algo que nos pueda transformar, Señor, algo que moldee nuestro corazón, algo que nos haga mejores cristianos, mejores hijos tuyos, mejores siervos de Dios. En el nombre santo de Cristo Jesús te pido tu palabra el día de hoy. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Mateo 16 del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¡Wow! Hay muchísimo que discutir, reflexionar en este pasaje. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es? ¿Es Pedro? ¿Es Jesús? ¿Es qué? Después dice Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa eso? A ti te daré las llaves del reino. ¿Cuáles llaves? Lo que ates y desates será en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué significa eso? Hay muchas cosas que reflexionar en este pasaje. Otra vez no pretendo responderlas todas yo de manera absoluta, pero sí vamos a decir algunas cosas importantes. Primera, ¿quién es la roca? Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay un juego de palabras y tenemos que empezar por ahí. Tú eres Petro, en griego Petro significa piedra, en el idioma que utilizó Jesús originalmente el arameo Cefas. Y sobre esta Petra, tú eres Petro, y sobre esta Petra, piedra, edificaré mi iglesia. Hay un juego de palabras ahí y tenemos que empezar por ahí. Jesús no está planteando necesariamente una doctrina de teología sistemática, está haciendo un juego de palabras. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Si leemos la frase así a simple vista, es obvio. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le está hablando a Pedro. Esta piedra se está refiriendo a Pedro, es lo más obvio que podemos alcanzar a leer aquí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Sin embargo, muchos estudiosos de la Biblia tratan de eliminar que Jesús le llame a Pedro la piedra. Sobre todo porque, bueno, en ciertas corrientes cristianas de nuestro mundo, se ha hecho a partir de esta frase una teología mucho mayor acerca de Pedro como el primer papa y la
infalibilidad papal pues toda la doctrina de la sucesión de papas uno tras otro. Lo cierto es que en este texto no hay nada de eso. Esa es la verdad, no hay nada de eso. Jesús no habla de infalibilidad papal, Jesús no está invistiendo a Pedro como papa, Jesús no está diciendo que tiene que haber una cadena de sucesores a partir de entonces, no hay nada del obispo de Roma, no leemos nada de eso, esa es la verdad. Lean el texto 15, 20, 100 veces y ustedes notarán que no hay nada de eso. Simplemente está diciendo Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué significa eso entonces? Bueno, muchos han tratado de evitar que se refiera a Pedro. Hay quienes dicen que Jesús le dice a Pedro señalándolo, tú eres Pedro, y después Jesús se señala a sí mismo y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, Jesús está diciendo yo soy la roca. Pero el texto no nos dice que eso haya pasado. No nos dice, Jesús se señaló después para decir que Él es la roca. Hay otros que dicen que se refiere a la frase. La roca es la frase que Pedro acaba de decir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, la frase, edificará la iglesia. O sea que el fundamento de la iglesia es la fe en Jesús como el Mesías. ¿Sí? ¿Hay verdad en eso? Por supuesto que hay verdad en eso, en el sentido de que el fundamento de nuestra fe es creer en Cristo como el Mesías. También hay verdad en el hecho de que Jesús es la roca. Otros pasajes de la Biblia nos dicen que Jesús es la roca. Por supuesto que hay verdad en eso, pero no es exactamente lo que nos está diciendo el texto. Esa es la verdad. Otros dirían que se trata de personas como Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, o sea, sobre gente como tú que confiesa a Cristo como el Mesías, edificará mi iglesia. Y también hay algo de verdad en eso porque, claro, la iglesia es el grupo de personas que confiesan a Cristo como Señor. Así es que estas tres interpretaciones que dan diferentes estudiosos de la Biblia tienen algo de verdad. Sí, Jesús es la roca, gente como Pedro formamos la iglesia y la verdad de que Jesús es el Mesías es fundamento de nuestra fe, pero no es realmente lo que está diciendo Jesús, o por lo menos no es todo lo que está diciendo Jesús. Jesús sí le está hablando a Pedro de alguna manera, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sí tenemos que reconocer que en la Biblia Pedro tiene un lugar especial, no de mayor importancia, no de mayor jerarquía. De hecho vemos en otros pasajes que a Pedro es exhortado por el apóstol Pablo y vemos a Pedro trabajando como iguales con otros personajes de la Biblia. De hecho hay otro texto que ilustra mucho, que nos da mucha luz sobre este pasaje, Efesios 2:20, donde se habla de los apóstoles, todos los apóstoles, no solo Pedro, como el fundamento de la iglesia. Y después se dice, la piedra angular es Cristo. Así que lo que está diciendo Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no es el establecimiento de una jerarquía eclesiástica necesariamente. Entonces, ¿qué está estableciendo Jesús? Vamos a leer y encontraremos lo que creo yo que está diciendo Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús va a edificar la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de cristianos, el cuerpo de seguidores, que es la misión de Dios y que está empoderada por el Espíritu Santo de Dios y que ningún poder en este mundo puede contra la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque somos muy fuertes? No, porque Dios está con nosotros. Y le dice, y a ti te daré las llaves del reino. Y aquí se empieza a aclarar la cosa. ¿Qué es eso de a ti te daré las llaves del reino? El apóstol Pedro fue el primero en predicar allá en Pentecostés, cuando Cristo Jesús murió y resucitó y después derramó su espíritu sobre la iglesia, en ese, digamos que, nacimiento de la iglesia, donde Dios está edificando su iglesia, como profetizó aquí Jesús. El primero que predica, ¿se acuerdan quién fue? Fue Pedro. Pedro fue el primero que predicó. El primero que predicó después de la resurrección y la gente comenzó a convertirse a Cristo Jesús y a reconocer a Cristo como el Mesías. Eso significa a ti te daré las llaves del reino. Digamos que Pedro sí fue el primero, no por mayor importancia, no por mayor espiritualidad, no por mayor jerarquía, sino el primero en el sentido cronológico, fue el primero que predicó la palabra de Dios. Y eso también nos explica lo siguiente: todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Estas palabras, atar y desatar, se utilizaban en el judaísmo de aquella época para hablar de dejar entrar a alguien en una puerta, o para hablar de... Ahora, la palabra atar y desatar es en el español simplemente significa eso, ¿verdad? Atar y desatar, amarrar o liberar, pero en el contexto judío tenía que ver con el contexto de la ley de Dios, por ejemplo, cuando los escribas y los fariseos
digamos que predicaban la ley de Dios. Se estaba diciendo que ataban a la ley a las personas que escuchaban la palabra, no en un sentido de esclavitud, sino en un sentido de predicar lo que está bien y lo que está mal para que la gente obedeciera los mandamientos de Dios. Pero también se utilizaba para abrir las puertas de entrar a la comunidad de creyentes. Así es que cuando está diciendo Jesús, todo lo que ates y todo lo que desates será atado y desatado en los cielos, está simplemente reiterando lo que ya le dijo a Pedro. Las llaves del reino te las daré a ti. Esa es la labor de Pedro y de todos los demás apóstoles también. La labor de Pedro y los apóstoles es predicar el evangelio para dejar que entre la gente en la comunidad de cristianos. Y también para impedir que la gente entre en la comunidad de cristianos. Ahora, hay que entender muy bien lo que esto significa. No significa que los apóstoles estaban así como los porteros, ¿no? Los cadeneros del antro. Tú sí entras, tú no entras, tú estás feo, te quedas afuera. No, no se trata de eso. Se trata, mis queridos hermanos, de lo que Jesús ha venido diciendo, que creer en Él es escoger entre la vida y la muerte. Que el que no es con Cristo es en contra de Cristo. Así es que atar y desatar tiene que ver con eso. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos diciendo, si crees en Cristo Jesús, entras a la vida eterna. Si no crees en Cristo Jesús, te quedas fuera. Eso es lo que significa atar y desatar, que somos los encargados de predicar las buenas nuevas de salvación para el que cree, de que hay salvación en Cristo Jesús, pero también de que los que no creen en Cristo Jesús se quedan afuera. También nos habla de la disciplina cristiana que debe haber en la iglesia. De hecho, otros pasajes en la palabra de Dios, por ejemplo, Mateo 18, donde además se nos aclara que este asunto de atar y desatar no es exclusivo de Pedro, porque Jesús lo vuelve a repetir en Mateo 18, pero a todos los apóstoles. Y les dice que ustedes van lo mismo, lo que ates y desates en la tierra y en el cielo. Pero en esta ocasión, en Mateo 18, se refiere a la disciplina cristiana. Los apóstoles, los líderes cristianos, fueron puestos en Dios para ayudar a la gente a entrar al camino angosto y no salirse. Y ahora no se trata aquí de vigilar y castigar al que se porte mal. Se trata de ser un pastor de ovejas y de impulsar a las ovejas a que permanezcan en el redil y de ir y exhortar a las ovejas que se están saliendo del redil. Y yo sé que esto en nuestro contexto moderno a mucha gente no le gusta, pero eso es lo que significa. Y me parece que debemos quedarnos con esto. Hay otras interpretaciones, hay quienes dicen que esto de atar y desatar se refiere al perdón de pecados que tuvo el primer papa, pero no vemos mucho de eso aquí necesariamente, nunca se nos dice en este pasaje que tenga que ver con perdón de pecados. Hay quienes dicen que tiene que ver con liberaciones demoníacas. Y sí, la Biblia nos habla de Jesús liberando endemoniados y dando poder a los discípulos para liberar endemoniados, pero en este pasaje no se nos habla de eso directamente en ningún momento. Tampoco hay quienes dicen que tiene que ver con hacer milagros, que lo que está haciendo Jesús está dándole poder a Pedro y a los discípulos para hacer milagros. Tampoco vemos mucho de eso ahí. Sería leer un poco más de lo que está escrito en el texto. Más bien se nos habla entonces de la predicación del Evangelio y de la disciplina cristiana. Así es que déjenme terminar, mis hermanos. Solamente voy a decir las 3 enseñanzas porque estamos a punto de terminar este devocional. Número 1, la iglesia de Cristo no será detenida jamás por el mundo. Mi hermano, no hay nada que vaya a detener a la iglesia de Cristo. Hay gente que se preocupa, ¿no? Porque el mundo de pronto está en contra de la iglesia y el mundo está tan alejado de Dios. ¿Y qué va a pasar? No te preocupes, mi hermano. La iglesia no depende de ti, no depende de mí, no depende de la cultura, depende de Dios que está con nosotros y nada la podrá detener. Número 2, la iglesia de Cristo demanda una responsabilidad de predicar. Si hemos creído en Cristo, es una demanda. Es una necesidad que vayamos y lo contemos a todo el mundo para que entren más personas a la comunidad y también para que sepan los que están fuera que no son salvos y que están perdidos. Y necesitamos decir esas buenas nuevas al mundo, a los perdidos, que en Cristo hay salvación. Y número 3, la iglesia de Cristo requiere sumisión a la comunidad. Ser parte de la iglesia de Cristo requiere someternos unos a otros, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros mentores. Hay gente que no le gusta la sumisión, no le gusta que nadie me diga cómo me tengo que portar, que nadie me exhorte, que nadie me regañe. Ser parte de la iglesia de Cristo tiene que ver con eso. Y de eso habla Jesús cuando dice atar y desatar. Así es que espero que esto haya sido de bendición para todos ustedes y hermanos. Vamos a terminar orando. Gracias, Padre, por este devocional. Gracias por tu palabra. Permítenos aplicarla a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.